Si no habéis estado viviendo debajo de una piedra en los últimos 5 años, sabréis que Dark Souls ha estado en boca de todo el mundo. De las muchas características únicas que tiene la saga, la que más ha dado que hablar ha sido su dificultad. Algunos piensan que el juego es injusto, otros creen que es demasiado fácil y las comparaciones han sido inevitables. Crash Bandicoot es el Dark Souls de las plataformas, Cuphead es el nuevo Dark Souls y todo juego que saliese al mercado que implicase utilizar un mínimo de 2 neuronas o que fuese mínimamente parecido a la obra de Miyazaki se llevaba un titular similar. La dificultad en el videojuego no es algo nuevo y es un debate que genera cientos de opiniones. Pero si queremos hablar de ella como es debido, si queremos saber realmente qué es la dificultad, antes hay que hablar de la historia de nuestro medio. Los años 80 fueron unos años que marcaron a gran parte de la población. En todo el mundo empezaron a aparecer salones con máquinas de arcade que ofrecían el primer contacto con el videojuego para muchos adolescentes. Superar el récord de un colega o conseguir pasar una pantalla sin perder todas las vidas eran retos usuales en estos sitios. Si hoy cogéis a cualquiera que vivió esa época y preguntáis lo que piensa de la dificultad de los juegos de ahora, seguramente os diga que los juegos de antes eran mucho más difíciles, y tienen razón. Sí, pero quizás no sepan que eran más difíciles porque el juego podía estar trucado. Antes, la dificultad en el videojuego no estaba pensada como una mecánica en sí, sino que estaba planteada en un sentido comercial. Los desarrolladores creaban juegos con un selector de dificultad mucho más amplio que el fácil, normal y difícil. Esto permitía a los que trabajaban en los salones recreativos cambiar la dificultad previamente para optimizar los beneficios. Es decir, poner el juego en fácil seguramente no daría muchas ganancias, puesto que una persona podría pasarse un buen rato jugando con apenas un par de monedas, así que lo usual era poner un rango de dificultad elevado, pero no al máximo, para que la experiencia no resultase un castigo, sino que implicase más bien un reto constante. La premisa o la idea era que si el juego era difícil, pero no injusto ni frustrante, el jugador, en sus ansias por ser mejor, o simplemente ser un picao, podría querer seguir intentándolo y por ende gastar dinero. Cuando esa experiencia se traspasó a las consolas, sirvió durante un tiempo, ya que los que jugaban solían ser adolescentes que no tenían dinero propio y necesitaban exprimir el juego lo máximo posible. Pero a medida que los costes de producción subían, los juegos debían ser más fáciles. Debían alcanzar el mayor público posible, así que la dificultad comenzó a olvidarse un poco. Algunos juegos empezaron a llegar sin selector de dificultad, mientras otros intentaban reducirlo para que fuera más sencillo elegir. Desde ese momento hasta hoy, la industria ha avanzado mucho y hay muchísimas maneras de clasificar la dificultad, pero antes de clasificarla, hay que saber qué significa. Si nos vamos a la definición más básica, la dificultad es la cantidad de habilidad que se requiere por parte de un jugador para superar los retos que se ponen delante de él durante el transcurso del juego. Obviamente, a mayor dificultad, mayor habilidad requerida, habilidad que, por cierto, no es simplemente física. El tiempo de reacción, la memorización y la estrategia son factores que entran dentro de la habilidad que puede requerirse por parte de un jugador. Dicho esto, podemos hablar de los tipos de dificultad. La dificultad artificial es aquella dificultad que recae en los números, no en las mecánicas. Es la más típica dentro de los juegos con selector de dificultad, dado que es la más fácil de crear, ya que no implica cambiar posicionamientos de enemigos ni el diseño del escenario. Os podría hablar de unos cuantos juegos que hacen esto, pero voy a intentar ser lo más claro posible. Si un modo difícil se basa en que los enemigos tienen 3 o 4 veces más vida, hacen 3 o 4 veces más daño, y tú sigues siendo el mismo mierdecilla que en los modos normal o fácil, eso es dificultad artificial. Porque tú puedes ser muy bueno, saber usar las mecánicas del juego, pero si los enemigos resisten un montón y encima nada más salir de la cobertura te revientan la cabeza, realmente no solo no estás creando un reto, sino que seguramente lo único que provoques es que el jugador acabe frustrado. Por el contrario, está la dificultad orgánica. Esta dificultad está construida pensada en las mecánicas del juego, es decir, no recae en el aumento de los números de las estadísticas de los enemigos, sino que recae en cómo el jugador explota las mecánicas, cómo está construido el diseño de niveles o los patrones que tienen los enemigos. También hay juegos que hacen un pequeño mix de estas dos, o juegos donde la dificultad va variando dependiendo de tu habilidad en combate. Al final, cada juego es único y decide implementar la tipología que mejor le venga.
Sin embargo, no se puede hablar del tipo de dificultad sin pararse a mirar cómo se construye la dificultad de un juego o qué normas dictan que un reto sea justo o simplemente un castigo. La primera norma, el control o usabilidad. Este es el pilar de las tres normas y básicamente implica que el input del usuario en el juego debe responder correctamente. El usuario tiene que recibir un esquema tan simple como que una acción acaba en una reacción y punto. Si el usuario puede realizar acciones conjuntas como correr y saltar a la vez para llegar a mayor distancia, el juego tiene que indicarlo en los primeros minutos. Ocultar una mecánica o simplemente esperar que el jugador la descubra por sí mismo está bien, pero puede desembocar en situaciones de frustración porque el reto que se le ponga delante al jugador puede requerir de un conocimiento que él no tiene todavía. En cuanto a usabilidad, no es que el usuario sea capaz de usar algo, sino a cómo debe usarlo y lo sencillo que sea recordar cierto patrón de control. Y sé que me voy a ganar muchos enemigos, pero parte de los juegos antiguos son tan, abro comillas, difíciles, porque precisamente fallan en estas dos partes. Si no, probad hoy día a jugar algún juego con más de 10 años. Seguramente notaréis que se hace ortopédico, complicado o incómodo de jugar. Otra cosa es que la añoranza de esos años os ayude a lidiar con la experiencia. La segunda norma son las reglas. Si tú te enfrentas a un enemigo, lo normal es que inicialmente de forma involuntaria empieces a estudiar sus patrones. Si un tipo de enemigo hace una embestida cuando te ve a lo lejos y luego un ataque cuerpo a cuerpo, lo normal es esperar que cada vez que te encuentres a un enemigo de ese tipo, reaccione igual. Si no es el caso, si hay cambios en esa regla que no han sido notificados previamente al usuario y no los ha podido parametrizar, estamos ante una inconsistencia de las reglas. ¿Sabéis por qué los mimics de Dark Souls son tan frustrantes para alguien que no conoce el truco? Porque no sabe qué reglas rigen sobre ese objeto. Todos sabemos que golpearle una vez es una opción, mirar su cadena también, pero si el jugador por lo que sea no conoce a nadie que le haya dicho esto, se encuentra que un cofre cualquiera le acaba de matar y no sabe por qué. El último escalafón es el de ayudar al jugador proporcionando herramientas para solventar situaciones difíciles, basándose en el control otorgado y las normas previamente aprendidas. Los juegos que se encargan de obedecer estas reglas y las aplican suelen ser los que acaban siendo más satisfactorios. Obviamente puede haber variaciones, crear picos de dificultad y demás, pero el diseñador tiene que tener en mente todo el rato que el objetivo es mantener al jugador interesado, no enfadado. Puede sonar muy sencillo, pero la línea entre demasiado difícil y demasiado fácil es delgada y muy difícil de ajustar. Un juego reciente que hace muy bien esto de equilibrar las tres reglas es Super Mario Odyssey, por raro que suene. Nintendo se ha encargado de otorgar al fontanero de una gran variedad de mecánicas de movimiento que hacen que el control sea altamente satisfactorio. La dificultad de Odyssey no radica en conseguir las energilunas en sí, sino en exprimir al máximo las mecánicas que te otorgan para conseguir las energilunas del modo más sencillo posible. Puedes llegar a una parte elevada de distintas formas, sortear un obstáculo o puedes incluso salvarte la vida siempre y cuando sepas cómo usar las herramientas que te han proporcionado desde un inicio. Otro juego que sigue estas tres normas es Metal Gear Solid 5. El título presenta los campamentos como los pequeños retos a ir superando durante el juego y te muestra opciones para superarlos. Puedes ir a sigilo, que sería el modo más estratégico y más parecido a una experiencia táctica, o puedes utilizar herramientas para distraer a los enemigos y hacer rush hacia el objetivo. La dificultad cambia dependiendo de qué opción escojas, normalmente haciendo que la opción agresiva sea la más difícil, pero se encarga de hacerte saber que ponerse en la piel de Solid Snake debería ser la mejor opción. Todas estas decisiones de diseño y el auge de los juegos como Dark Souls han despertado un debate dentro de la comunidad de jugadores. ¿Deben ser los juegos difíciles per se? ¿Los juegos tienen que dar la oportunidad de bajar la dificultad si un jugador no es capaz de superar un reto? La respuesta es no y sí. Todo responde a la intención del autor. Crear un juego con dificultad orgánica es complicado, ya lo hemos visto. No es simplemente subir las estadísticas, hay todo un diseño de base que se desaprovecha en pos de ayudar al usuario. También hay que pensar que si el reto se reduce, el usuario puede perder el interés y no acabar el título. Lo que está claro, tras todo esto, es que la dificultad puede ser tan simple como elevar unos números o tan complicada como rediseñar la inteligencia artificial de un enemigo. No hay género de videojuego más difícil o más fácil que otros, simplemente hay mentes creativas detrás que quieren provocar sensaciones en el jugador. Sabiendo todo esto,
Es probable que ahora sea mucho más sencillo clasificar un juego, saber si es difícil, si no es difícil, qué tipo de dificultad utiliza y, si falla, saber dónde puede estar fallando. El mundo del desarrollo de los videojuegos es muy complicado y hablar de forma general sobre algo no implica que se aplique a todos los casos. En los próximos meses habrá mucho más contenido de este tipo en el canal y espero teneros aquí para ver qué es lo que nos depara. Nos vemos en el próximo vídeo.